El afán de la 4T en aparentar ser de izquierda hace que se consoliden estas aberraciones demagógicas que siguen marginando a los pueblos indígenas. Sí, pero es que celebrar a los pueblos indígenas de los dientes para afuera no es ser de izquierda. Ser de izquierda es hacer que los más pobres sean menos pobres, que los más ignorantes sean menos ignorantes, que los más enfermos tengan más salud, que los que viven en condiciones más indígenas vivan en condiciones más dignas. Es que su cultura o se adapta o se desaparece. Como han desaparecido millones de culturas, miles de culturas si quieres. O puedes mantenerlas. No hay nada que te diga que por el hecho de que se integren al mundo científico, tecnológico, moderno, con esquemas de salud que les permitan vivir más tiempo, con mayor calidad de vida, con una educación que les permita enfrentar la realidad con mayor capacidad, con vivienda más digna, con mujeres más libres, con más derechos, que eso va a destruir la cultura indígena. Es una suposición que no tiene bases, que no se sustenta en nada más que el miedo a que se pierda algo que es bien bonito y bien folclórico. Sus usos y costumbres. La esclavitud era un uso y costumbre. La regresamos contigo empezando con... Te ponemos unas cadenas. Porque era una costumbre. Usos y costumbres. Si no te gusta esa, porque si te gustan otras que son igualmente lesivas para los niños indígenas, que nacieron allí y no tienen la obligación de ser los continuadores de barbaridades y atrocidades y antiguallas dañinas y opresoras que a ti te hacen feliz porque tú vives en Coyoacán y eres de izquierda, porque te lo dijeron un día en la facultad de filosofía, no me jodas.